las consignaciones que se hacen a una cuenta AFC para que sean abonadas a un crédito de leasing son deducibles de renta. Bueno, cuando se hacen aportes voluntarios a las cuentas AFC son las que traducen ahorro al fomento de la construcción. Entonces, las consignaciones o los aportes voluntarios que se hacen a estas cuentas AFC, en el año en que se realizan, dan derecho a que el contribuyente reste el valor que aportó a estos fondos, los reste como una renta exenta, y tiene unos límites, ¿sí? Los límites están en el artículo 126-4 del Estatuto Tributario, que incluso fue modificado con el artículo 16 de la Ley 1819. Entonces, los límites es que la cantidad de valor que usted puede recibir como renta exenta por haber hecho aportes voluntarios a las cuentas AFC, la parte que puede recibir como renta exenta es hasta el 30% del ingreso bruto ordinario y entonces esa cantidad de aportes, la cantidad de aportes a los fondos AFC sumados con los aportes voluntarios a las cuentas de fondos de pensiones voluntarias, la suma de aportes voluntarios a cuentas AFC más aportes voluntarios a fondos de pensiones, la suma de esos dos no debe exceder del 30% del ingreso bruto ordinario del año, y ese 30% en VTs no debe pasarse de 3.800 VTs. Entonces son dos límites que hay que guardar al mismo tiempo. Entonces, cuando usted ha hecho uso de ese beneficio, no se dice deducibles, entonces el aporte no se resta como una deducción, el aporte se resta como una renta exenta, que es diferente. Entonces, cuando usted ha hecho uso del beneficio tributario de hacer aportes voluntarios a las cuentas FC y se tomó el beneficio de restar esos aportes como una renta exenta, entonces, ¿a qué queda sujeto ese beneficio tributario? El 126-4 del Estatuto Tributario le dice que ese dinero se tiene que quedar guardado allá 10 años. Pero que si lo va a sacar antes de los 10 años, lo debe utilizar o para pagar un crédito hipotecario o para pagar leasings habitacionales, o para pagar crédito hipotecario o para pagar leasing habitacional. Entonces, retirar el dinero antes de los 10 años para ser abonado a un crédito de leasing habitacional hace que no se pierda el beneficio, y entonces en el año en que hiciste los aportes, sí te dejan restar los aportes como una renta exenta, y cuando hagas el retiro no tienes que reconocer ningún tipo de ingreso como que dice que se le haya perdido el beneficio inicialmente tomado. No, porque usted hizo el retiro antes de los 10 años, pero lo está retirando es para pagar un crédito hipotecario o un leasing habitación, entonces no se pierde el beneficio. Cuando la gente retira el dinero antes de los 10 años y lo utiliza para otras cosas, para irse de viaje, para comprar otro tipo de cosas diferentes a la propiedad raíz, entonces ahí es cuando se dice que se pierde el beneficio, y ese retiro, en el año del retiro, toca reconocerlo como un ingreso fiscal.